Oración de la mañana del día de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la quietud de esta mañana que apenas comienza, un susurro suave atraviesa tu interior y te invita a entrar en un espacio donde la prisa no existe y donde el alma encuentra un refugio que no depende de las circunstancias externas. Este momento se abre como una puerta que solo la calma puede revelar, una puerta que te llama delicadamente para que dejes atrás, aunque sea por un instante, las inquietudes que han intentado ocupar demasiado espacio dentro de ti. Cada respiración que tomas se convierte en un recordatorio de que la vida está siendo sostenida desde lo alto, de que no estás aquí por casualidad, de que hay un propósito divino que se despliega incluso cuando no eres capaz de verlo todo con claridad. Siente cómo el aire entra en tus pulmones con una suavidad que parece traer un mensaje escondido dentro de sí mismo. Ese mensaje no habla con palabras humanas, sino con una certeza espiritual que se despierta lentamente. Es la certeza de que Dios te está mirando con compasión, con ternura, con una atención tan profunda que ninguna parte de tu historia queda fuera de su mirada. Y mientras escuchas esta voz que te guía, permites que tu corazón empiece a abrirse como quien abre una ventana para dejar entrar la luz de un nuevo día. La luz no entra de golpe, entra como un respiro cálido que toca primero los lugares más escondidos, esos rincones internos donde guardas temores que no expresas, preguntas que te inquietan, recuerdos que a veces pesan más de lo que admites. Esa luz llega con suavidad, como si supiera exactamente cuánta fuerza necesitas para no retroceder. Y aunque muchas veces has aprendido a seguir adelante con tus propias fuerzas, en este instante Dios te invita a descansar, a dejar que la carga que llevas se acomode en manos más grandes que las tuyas, en un amor que no se quiebra ni se cansa. El silencio interior comienza a expandirse como un río que se abre camino entre las montañas. Un silencio que no es vacío, sino lleno de presencia. Porque en esta mañana, la presencia divina no viene para exigirte nada, sino para envolverte. Para rodearte con un abrazo que no se ve con los ojos, pero que el espíritu reconoce inmediatamente. Un abrazo que dice, estoy aquí y no te he soltado. Y esas palabras, aunque no se pronuncien en voz audible, comienzan a transformar la atmósfera de tu alma. Mientras respiras más profundamente, empiezas a sentir como tus pensamientos, siempre tan veloces, pierden un poco de su impulso. No porque desaparezcan, sino porque empiezan a alinearse con una paz que no habías sentido en mucho tiempo. Esa paz no te promete que todo será fácil, pero sí te asegura que no estarás solo en lo que viene. No importa lo que hayas vivido antes, ni cuántas veces hayas dudado, ni cuántas noches hayas sentido que tus fuerzas no eran suficientes. En este instante, Dios te ofrece un descanso que atraviesa todo cansancio, que sana toda agitación interna, que endereza lo que parecía torcido. Es como si una lluvia suave cayera sobre tu espíritu, limpiando cada rincón, trayendo frescura a lugares que se habían secado por dentro. En esta mañana, esa lluvia se convierte en una caricia que alcanza tus emociones más profundas, incluso aquellas que guardas tan bien que nadie más sabe que existen. Dios sí las conoce. Dios sí ha visto tus noches largas, tus pensamientos silenciosos, tus batallas internas. Y por eso su presencia llega con tanta delicadeza, sin apresurarte, sin imponerse, permitiendo que seas tú quien da el primer paso hacia este descanso espiritual. Mientras esta oración continúa guiándote, notas que algo dentro de ti comienza a soltarse. Un pequeño nudo emocional, un pensamiento persistente, una expectativa que cargabas como si fuera un peso obligado. Todo empieza a aflojarse mientras recibes esta paz que se extiende como un amanecer interior. Y te das cuenta de que no es necesario tener todas las respuestas para estar en paz, porque la paz verdadera no nace de las circunstancias resueltas, sino de la presencia divina que sostiene incluso lo que todavía no entiendes. Imagina por un momento que estás caminando por un sendero rodeado de árboles altos, fuertes, silenciosos.
El viento pasa entre las hojas y produce un sonido que parece una melodía antigua, una que tu alma reconoce aunque no sepa de dónde viene. Ese sonido te recuerda que la creación entera respira al mismo tiempo que tú, que no estás desconectado del cielo, que tu vida tiene un ritmo más profundo que las preocupaciones que intentan dominarte. En ese sendero, la luz atraviesa las ramas y cae sobre tu piel como una bendición que no pediste, pero que necesitabas. Allí, en ese paisaje que tu espíritu contempla, sientes que algo empieza a tomar forma dentro de ti, un deseo de caminar más despacio, de recordar que no estás obligado a cargar todo solo, de comprender que hay una mano divina que ha estado guiando tu historia incluso cuando tú pensabas que caminabas sin rumbo. Y ese descubrimiento interior despierta una calma que no es frágil ni temporal, sino una calma firme, profunda, capaz de sostenerte incluso cuando el mundo alrededor parezca moverse demasiado rápido. La voz que te guía se convierte ahora en un puente entre tu alma y la presencia de Dios. Cada palabra se vuelve un paso hacia adentro, una invitación a entrar en un lugar donde las heridas encuentran alivio, donde los pensamientos turbios encuentran claridad, donde las emociones inquietas encuentran reposo. No necesitas fingir fortaleza, ni esconder vulnerabilidades, ni presentar una imagen más fuerte de lo que realmente eres. En esta oración, puedes ser completamente tú, con tus luces y tus sombras, con tus dudas y tus anhelos, porque Dios no te rechaza por lo que no entiendes, te abraza para que puedas entender desde su amor. Y mientras sigues escuchando, comienzas a sentir cómo el Espíritu Santo se mueve suavemente dentro de ti. No con ruido, no con imposición, sino como una brisa que abre las ventanas de un cuarto cerrado. Esa brisa levanta el polvo acumulado en el corazón, ese polvo que se forma cuando el alma se acostumbra a sobrevivir en vez de vivir, cuando las preocupaciones ocupan el espacio que le pertenece a la fe, cuando el cansancio emocional intenta apagar los sueños que Dios sembró en ti. Pero ahora, en este instante, esa brisa trae nueva vida, nueva fuerza, nueva claridad. Te das cuenta de que no importa cuántas veces te hayas sentido débil, porque en la presencia divina la debilidad no es una condena, sino una oportunidad para ser renovado. No importa cuántas veces hayas intentado avanzar y te hayas encontrado con barreras inesperadas, porque Dios no mide tu valor por tus tropiezos, sino por su amor, que nunca cambia. No importa cuántas veces hayas sentido que tu voz se apagaba, porque ahora tu espíritu está recuperando un sonido interno, una melodía que había quedado guardada en silencio. Esta paz que ahora fluye dentro de ti comienza a ordenar las piezas que estaban dispersas. Donde había confusión, empieza a nacer comprensión. Donde había temor, empieza a surgir valentía. Donde había cansancio, empieza a crecer fortaleza. Donde había incertidumbre, empieza a levantarse una confianza que no proviene de tus habilidades, sino de la certeza de que Dios va delante de ti, iluminando caminos que tú aún no conoces. Respira nuevamente, y siente cómo esta calma se expande aún más. Permanece en este momento sin prisa, sin expectativas rígidas, sin intentar controlar la experiencia. Deja que lo espiritual fluya libremente, sin interrupciones, sin forzarlo, sin pensar demasiado. Deja que tu corazón reciba, que tu alma se deje abrazar, que tu espíritu se vuelva sensible a lo que Dios está depositando dentro de ti. Porque en este instante, cada palabra que escuchas está construyendo un espacio interior donde la gracia encuentra tierra fértil para crecer. Con cada segundo que pasa, esta luz interna se hace más fuerte, más presente, más palpable. No es una luz física, es una luz que despierta comprensión, que sana memorias, que tranquiliza inquietudes, que recuerda verdades que tu corazón necesitaba escuchar. Esa luz no te presiona, no te exige, no te juzga. Simplemente te acompaña, te envuelve, te guía con una suavidad que solo un amor eterno puede ofrecer. Todo dentro de ti se acomoda lentamente. Tu respiración encuentra un ritmo más profundo. Tus pensamientos encuentran un orden que no tenían hace un momento. Tus emociones se estabilizan como un lago que deja de agitarse cuando el viento se calma. Y en ese estado, te das cuenta de que esta mañana no es únicamente el inicio de un día más,
Es un regalo que se despliega para recordarte que Dios está presente en cada detalle, en cada paso, en cada decisión, en cada silencio que te acompaña. Aquí permanece tu espíritu, consciente de que está siendo tocado por una presencia que no se compara con nada más. Una presencia que te recuerda que eres valioso, que eres visto, que eres amado con una profundidad que supera todo entendimiento. Y mientras sigues recibiendo esta paz, la vida interior se expande como un amanecer que no se detiene, como un río que sigue su curso no importa cuánto intentes calcularlo, como una promesa que se cumple incluso cuando no sabes cómo ni cuándo. Tu alma empieza a reconocer una verdad profunda: Dios no solo te acompaña, sino que te entiende. Él reconoce cada detalle de tu historia, incluso aquellos que tú ya olvidaste. Reconoce tus intentos, tus esfuerzos silenciosos, tus batallas privadas, tus noches de reflexión, tus días de resistencia. Y todo eso lo mira no con juicio, sino con un amor que abraza tu humanidad por completo, sin exigir que seas perfecto, sin pedir que lo entiendas todo, sin presionarte para ser más fuerte de lo que puedes ser. Esta comprensión te abre un espacio interior que antes no habías sentido. Un espacio donde puedes respirar sin miedo, donde puedes descansar sin culpa, donde puedes sentirte vulnerable sin peligro. Un espacio donde tu alma se siente segura, profundamente segura, no porque el mundo sea estable, sino porque tu espíritu ha encontrado un lugar donde refugiarse, donde reponerse, donde fortalecerse. La confianza que se forma ahora dentro de ti no es una emoción pasajera, sino un cimiento que se construye con suavidad, como un fundamento espiritual que sostiene todo tu ser. Ese cimiento te recuerda que no necesitas tener el control absoluto, porque quien te sostiene no pierde el control jamás. Que no necesitas anticiparte a todo, porque quien te guía ya ha visto lo que tú todavía desconoces. Que no necesitas demostrar nada, porque quien te ama ya te recibió desde antes de que supieras cómo caminar. Y mientras esta oración sigue fluyendo, tu espíritu responde naturalmente a la presencia que lo envuelve. No respondes con esfuerzo, sino con apertura. No respondes con palabras obligadas, sino con un silencio que escucha. No respondes desde la mente que calcula, sino desde el corazón que siente. Es una respuesta suave, espontánea, casi imperceptible, pero es suficiente para que la presencia divina siga profundizando en ti sin resistencia. Todo dentro de ti se reconcilia. La mente deja de pelear con el corazón. Las emociones dejan de contradecir tus pensamientos. La voluntad deja de sentirse aislada. Todo se integra como si un nuevo orden espiritual estuviera emergiendo desde lo más profundo. Y en ese orden, descubres que no hay angustia que pueda sostenerse, no hay confusión que pueda permanecer, no hay temor que pueda gobernar, porque la presencia de Dios lo envuelve todo con una serenidad demasiado grande para ser negada. Siente cómo esta serenidad continúa expandiéndose. No tiene bordes, no tiene límites, no tiene interrupciones. Es un océano espiritual que se mueve con suavidad constante, que toca cada parte de tu alma, que te sumerge en una profundidad donde tu espíritu puede descansar verdaderamente. Y mientras permaneces en este océano de calma, sientes que tu identidad espiritual se despierta, que tu propósito se fortalece, que tu corazón encuentra una estabilidad que antes estaba buscando sin saber dónde encontrarla. La vida interior se vuelve más amplia, más luminosa, más firme. Y tú permaneces ahí, respirando esta paz, recibiendo esta gracia, permitiendo que Dios forme dentro de ti lo que será necesario para este día, para este tiempo, para este proceso. Y aunque no puedas ver todo lo que viene, puedes sentir que estás siendo preparado con una delicadeza divina, con una sabiduría perfecta, con un amor que nunca te abandona. La calma que se ha asentado en tu interior empieza ahora a transformarse en una profundidad mayor, como si el espíritu descendiera hacia un nivel más íntimo donde las palabras dejan de ser lo más importante y lo esencial se expresa a través de sensaciones silenciosas, pensamientos que nacen sin esfuerzo y una conciencia más fina de la presencia divina que te envuelve. Es como entrar a un santuario interno donde todo tiene un ritmo diferente, un ritmo que no obedece a la prisa del mundo, sino al latido suave del amor de Dios que te sostiene desde antes de que tú entendieras lo que significa ser sostenido.
En ese santuario invisible, tu alma empieza a sentir que puede descansar sin reservas. Aquí no necesitas defenderte, ni esconder fragilidades, ni aparentar fortaleza. Aquí la vulnerabilidad es bienvenida, no como una debilidad, sino como una puerta abierta que permite que la gracia penetre más profundamente. En este espacio interior, lo que estaba rígido se vuelve flexible, lo que estaba herido comienza a cicatrizar, lo que estaba silencioso encuentra voz, lo que estaba fragmentado empieza a unirse con una armonía que solo el Espíritu Santo puede producir. Mientras permaneces en este estado, notas que algo dentro de ti empieza a suavizarse, una capa de tensión emocional que quizá llevabas desde hace tiempo se desprende sin que tengas que hacer nada. Se desprende como una hoja seca que el viento se lleva sin esfuerzo. Ese desprendimiento no deja vacío, sino lugar para que la paz se instale en un nivel más profundo, un nivel donde ya no se trata solo de sentir tranquilidad, sino de comprender que la tranquilidad es un reflejo de que Dios está trabajando en ti de maneras que no siempre puedes ver, pero que tu alma sí puede percibir. Cada respiración que tomas se convierte en un puente entre tu espíritu y la presencia divina. No es un puente de madera ni de piedra, es un puente hecho de confianza, de apertura, de un deseo sincero de encontrarte con Dios en este instante, no mañana, no cuando todo esté resuelto, sino ahora, tal como estás. Esa disposición abre un camino interno que se extiende hacia un horizonte espiritual que antes no habías notado. Y mientras avanzas por ese camino, la luz que te acompaña se hace más intensa y más suave al mismo tiempo, una combinación que solo lo divino puede producir. En esa luz, comienzas a recordar que no eres lo que temes, no eres lo que te preocupa, no eres lo que perdiste, no eres lo que fallaste. Eres un ser amado profundamente, por un amor que no se cansa, que no se ofende, que no se retira cuando te equivocas. Un amor que permanece porque su naturaleza es permanecer. Y esa comprensión hace que tus pensamientos se alineen con una verdad que va más allá de lo emocional. Dios no te mira desde lejos, te mira desde dentro, desde un lugar donde su presencia sostiene lo que tú no podrías sostener solo. Esa presencia empieza a tocar áreas que habían quedado dormidas. Partes de ti que tal vez dejaste de lado por rutina, por dolor, por cansancio o simplemente porque no sabías cómo acercarte a ellas de nuevo. Sin embargo, ahora sientes cómo esas partes empiezan a despertar con una suavidad que te sorprende. Es como si una mano invisible recorriera tu interior con una delicadeza infinita, abriendo ventanas cerradas, iluminando rincones que estaban en penumbra, despertando sensibilidad en lugares que habían perdido la capacidad de sentir esperanza. Y mientras esto ocurre, notas que tu espíritu comienza a estirarse hacia arriba, como un árbol que busca la luz sin esfuerzo, de manera natural. Ese movimiento interno no es forzado. Nace de la certeza de que estás siendo renovado desde la raíz, de que algo profundo está siendo reestructurado dentro de ti, de que Dios está preparando tu corazón para recibir lo que antes no habías podido sostener. Esa preparación no se siente como exigencia, sino como alivio, como si alguien te retirara lentamente una carga que ya no puedes ni debes llevar. La fortaleza espiritual que nace en ti empieza a sentirse como una corriente que asciende desde lo más profundo. No es una fuerza agresiva ni impositiva, es una fuerza tranquila, estable, segura, que te recuerda que puedes caminar firme incluso en terrenos inciertos porque no caminas por tu propia habilidad, sino por la compañía y la guía de Dios. Esa fuerza reorganiza tus pensamientos, permitiendo que lo que antes te parecía imposible ahora se vea desde un ángulo lleno de posibilidades. El corazón que llevaba tiempo con nudos internos empieza ahora a encontrar un ritmo más amplio, más libre. Es como si cada latido trajera consigo un mensaje de liberación, una señal de que las cadenas invisibles que te retenían emocional o espiritualmente están comenzando a romperse, no por tu esfuerzo, sino por una obra divina que se ejecuta desde lo profundo hacia afuera. Y en esa liberación, descubres que puedes respirar más profundamente, pensar con más claridad y sentir con más honestidad. Esta honestidad interior te permite reconocer cosas que antes pasaban desapercibidas,
Pequeños detalles de tu vida que reflejan la fidelidad de Dios, momentos en los que fuiste protegido sin saberlo, pensamientos consoladores que llegaron justo cuando más lo necesitabas, encuentros que te levantaron sin que tú lo pidieras, puertas que se abrieron sin que tú las tocaras. Cada uno de esos detalles se convierte ahora en un testimonio silencioso de que nunca has estado solo, de que Dios ha estado caminando contigo incluso en los pasos que parecían más vacíos. A medida que esta comprensión crece, sientes que tu espíritu empieza a confiar de una manera más plena. No se trata de un acto mental, sino de un reposo espiritual que fluye sin esfuerzo. Ese reposo te permite soltar pensamientos que antes te preocupaban, dejar ir expectativas que te presionaban, liberar culpas que te robaban energía. Todo lo que te drenaba empieza a desvanecerse como niebla al amanecer. Lo que queda es un espacio amplio, un espacio limpio donde la gracia puede moverse con libertad. Ese espacio interior se llena poco a poco de una luz que no es solo claridad, sino dirección. Es como si Dios estuviera colocando una lámpara dentro de tu espíritu, no para que veas todo el camino, sino para que veas tu próximo paso con una seguridad que antes no tenías. Y en ese paso, sientes que no necesitas certezas humanas, porque la certeza divina se ha vuelto suficiente. Esa certeza es un susurro constante que te dice que estás siendo guiado, que estás siendo acompañado, que estás siendo cuidado de maneras que superan tu entendimiento. El alma que antes se sentía fragmentada ahora comienza a integrarse. Partes de ti que estaban desconectadas empiezan a unirse como piezas de un diseño más grande que recién ahora comienzas a comprender. Tus emociones se alinean con la fe, tus pensamientos se alinean con la esperanza, tu espíritu se alinea con la presencia divina que te rodea y te habita. Esa alineación produce una concordancia interna que te permite sentirte completo de una manera que no depende de lo externo, sino de lo espiritual. A medida que permaneces en este estado, notas que tus cargas se vuelven más livianas. No porque hayan desaparecido, sino porque ahora las estás mirando desde un lugar más alto. Un lugar donde la fe tiene más peso que el temor, donde la esperanza tiene más espacio que la duda, donde el amor que recibes de Dios se vuelve la medida con la que interpretas tus circunstancias. Desde este lugar, lo que antes parecía inmenso ahora se ve manejable, lo que antes te paralizaba ahora te permite seguir avanzando con pasos tranquilos. La presencia divina que te envuelve empieza a actuar como un bálsamo que repara las heridas que llevabas guardadas, aun las que ya no recordabas que estaban allí. Este bálsamo no solo sana, sino que también fortalece, reconstruye, reafirma, suaviza lo endurecido, ilumina lo oscuro y aclara lo confuso. Cada parte de tu ser responde a esta presencia con una gratitud silenciosa, una gratitud que no necesita palabras porque se expresa en el descanso que sientes, en la calma que te sostiene, en la paz que permanece. En esta profundidad espiritual, descubres que Dios no solo quiere aliviarte, sino transformarte. No una transformación brusca ni exigente, sino una transformación paciente y amorosa, diseñada para moldearte desde adentro hacia afuera, para recuperar partes de ti que habían quedado dormidas, para despertar dones que pensabas que no tenías, para fortalecer áreas que habían perdido vigor. Esta transformación se mueve como una corriente cálida que fluye sin interrupciones, elevando tu espíritu hacia una dimensión de vida más plena. Mientras esta corriente sigue fluyendo, tu percepción del mundo comienza a cambiar sutilmente. Ya no ves las situaciones desde la angustia, sino desde la fe. Ya no interpretas tus desafíos desde la falta de recursos, sino desde la certeza de que Dios provee, sostiene, guía y abre caminos inesperados. Este cambio de enfoque no es un simple pensamiento positivo, es un movimiento profundo del espíritu que te permite interpretar la vida desde la perspectiva divina, una perspectiva que siempre ve más allá, que siempre abre posibilidades, que siempre sostiene aun cuando tú no puedes ver cómo. Tu espíritu sigue ampliándose como si estuviera respirando por primera vez después de un largo tiempo de contención. Esa expansión te permite sentir cosas que antes estaban apagadas, alegría que no depende de circunstancias, esperanza que no depende de resultados, serenidad que no depende de estabilidad externa, gratitud que no depende de logros. Estas sensaciones nacen de una conexión íntima con Dios,
una conexión que se está profundizando minuto a minuto mientras escuchas esta oración. En esta conexión, tu alma comienza a entender que la presencia divina no viene solo a consolarte, sino también a recordarte tu identidad espiritual, esa identidad que no puede ser robada por el miedo, ni debilitada por las circunstancias, ni disminuida por los errores. Esa identidad te recuerda que eres amado, escogido, guardado, acompañado, sostenido y preparado para cosas que todavía no puedes imaginar. Y mientras esta verdad se asienta en lo más profundo de tu ser, todo comienza a sentirse diferente. No porque lo externo haya cambiado, sino porque tú has cambiado por dentro. Y desde esta transformación interior, tu espíritu se prepara para recibir aún más de la gracia que sigue descendiendo sobre ti con una suavidad infinita. El movimiento interior que comenzó a fluir dentro de ti ahora se vuelve aún más amplio, como si una puerta que apenas estaba entreabierta empezara a abrirse con mayor libertad, permitiendo que la luz espiritual se derrame de una manera más profunda, llenando espacios que antes estaban protegidos por capas de silencios, memorias o incertidumbres. Y mientras esta luz avanza suavemente, empieza a revelar aspectos de tu alma que estaban esperando ser vistos desde un lugar diferente, desde una mirada que no juzga ni presiona, sino que comprende, envuelve y transforma. Este avance interior no sucede de forma abrupta ni invasiva, ocurre como un amanecer que rompe la oscuridad no con violencia, sino con constancia. La claridad que llega a tu espíritu no pide permiso para existir, simplemente se manifiesta porque ha encontrado espacio en ti, porque tú te has dispuesto a recibir lo que antes no habrías podido sostener. Y en esa disposición, tu alma reconoce una verdad silenciosa. Cuando decides abrir incluso la parte más pequeña de tu corazón, Dios entra con una plenitud que sobrepasa toda expectativa. A medida que sigues respirando despacio, el espacio espiritual dentro de ti comienza a expandirse con una amplitud que tal vez nunca habías sentido. Esa amplitud no es emocional ni racional, es una expansión del espíritu, una expansión que ocurre cuando la presencia divina empieza a ocupar los lugares donde antes el temor dominaba, donde la duda se hacía grande, donde el cansancio parecía gobernar. Esta expansión trae consigo una sensación de libertad que no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia abundante de Dios sosteniendo cada área de tu vida. Todo lo que antes parecía rígido o limitado empieza a flexibilizarse en esta atmósfera de gracia. Los pensamientos que te agobiaban dejan de tener el mismo peso. Las emociones que te detenían ya no encuentran el mismo terreno donde echar raíces. Los recuerdos que te hacían retroceder pierden su fuerza. No porque tú estés haciendo un esfuerzo consciente por cambiar, sino porque la presencia de Dios está cambiando la forma en que tu alma interpreta la vida. Y en ese cambio, surge un alivio inmenso, un alivio que no sabías cuánto necesitabas hasta sentirlo correr por dentro como un río cálido. Ese río interior continúa moviéndose, y al hacerlo, toca áreas que habías dejado en silencio durante años. Hay heridas que no supiste cómo sanar porque no encontrabas palabras para describirlas. Hay pensamientos que te costaba admitir incluso en tu propio interior. Hay temores que construyeron muros invisibles alrededor de tus decisiones. Pero ahora, mientras esta corriente espiritual recorre todo tu ser, esos muros comienzan a desmoronarse con suavidad. No caen de golpe, se disuelven como arena tocada por el agua, sin resistencia, sin ruido, sin dolor. La presencia divina se vuelve aún más palpable, como si estuvieras envuelto por un abrazo silencioso que no necesita forma física para sentirse real. Ese abrazo sostiene partes de ti que estaban cansadas de fingir fuerza. Sostiene partes de ti que estaban agrietadas por el peso del tiempo. Sostiene partes de ti que habían aprendido a sobrevivir sin saber cómo volver a vivir plenamente. Pero ahora, en este instante, esas partes son tomadas por Dios con una ternura que no busca corregirte, sino sanarte desde adentro hacia afuera. Tu espíritu empieza a reconocer una armonía interna que antes estaba escondida. Es como si múltiples hilos emocionales que estaban sueltos comenzaran a unirse en un diseño que finalmente tiene sentido. Esa armonía no llega para borrar tu historia, sino para integrarla en algo más grande.
Lo que era dolor encuentra un lugar de sabiduría. Lo que era pérdida encuentra un lugar de propósito. Lo que era silencio encuentra un lugar de encuentro. Y lo que parecía roto empieza a sentirse como parte de un proceso que te ha traído hasta este instante de profundo despertar espiritual. Mientras esta oración sigue fluyendo dentro de ti, comienzas a sentir una conexión más directa con lo sagrado. Ya no es solo una presencia que te rodea, es una presencia que te habita. Una presencia que se mueve en tu interior con la suavidad de una brisa que no deja de soplar, con la fuerza de una luz que no deja de brillar, con la calma de un río que no deja de avanzar. Esa presencia te recuerda que Dios no solo desea caminar contigo, sino caminar en ti, despertar tu esencia espiritual, activar la fe dormida, fortalecer lo que se vio debilitado por las temporadas difíciles. Y en ese fluir, tu corazón empieza a abrirse a una dimensión espiritual más profunda. Una dimensión donde ya no buscas comprenderlo todo, sino recibir. Una dimensión donde ya no intentas controlar cada aspecto de tu historia, sino descansar en la sabiduría divina que conoce los finales desde antes de los comienzos. Una dimensión donde la fe deja de ser un concepto y se convierte en una realidad tangible que sostiene, guía y transforma. Este descanso interior te permite reconocer que hay áreas donde habías estado luchando solo, aún sin darte cuenta. Luchas por comprender a personas que te lastimaron, luchas por superar momentos que marcaron tu alma, luchas por cargar responsabilidades que excedían tus fuerzas, luchas por mantener una estabilidad emocional que parecía escaparse entre tus dedos. Pero ahora, en esta atmósfera espiritual, percibes que no tienes que luchar de esa forma. Que la lucha no se gana con tus manos, sino con la presencia divina que te sostiene en silencio. La paz que empieza a instalarse en tu interior no es solo consuelo, es dirección. Es una paz que te invita a dar pasos nuevos, a mirar la vida desde una óptica diferente, a interpretar tus retos desde una luz espiritual que no conocías. Esa paz se vuelve una lámpara interna que ilumina tus pensamientos más profundos, no para juzgarlos, sino para ordenarlos, para guiarlos hacia un lugar seguro donde ya no son amenazas, sino parte del proceso que te está moldeando. Sigues respirando despacio porque algo dentro de ti te lo pide, no como una instrucción, sino como una respuesta natural a la serenidad que ahora te envuelve. La respiración se convierte en una oración sin palabras, en un acto de entrega silenciosa, en un recordatorio de que la vida fluye mejor cuando no intentas controlarlo todo. Y cada inhalación trae consigo una pequeña porción de luz que alcanza partes de tu alma que estaban cerradas por miedo, mientras que cada exhalación libera cargas que ya no tienen lugar en tu interior. La profundidad que comenzó a florecer en tu interior sigue extendiéndose como un océano silencioso que se abre paso sin prisa, ocupando espacios que estaban adormecidos, iluminando zonas que no habías explorado en mucho tiempo, trayendo una suavidad que tu espíritu recibe como si fuera un descanso largamente esperado. Esta expansión interna no es un impulso emocional pasajero, es un movimiento espiritual que te envuelve con la serenidad de algo que no depende de ti, sino de una presencia que te sostiene con precisión perfecta. A medida que esta serenidad se mueve en tu interior, percibes una sensación nueva, como si tu alma empezara a recordar algo esencial que había quedado cubierto bajo capas de preocupación, hábitos, exigencias y pensamientos repetidos. Ese recuerdo no es intelectual, es espiritual. Es el recuerdo silencioso de que perteneces a Dios, de que no estás separado de su amor, de que no existe distancia suficiente para impedir que su gracia llegue a ti en este instante, atravesando memorias, emociones y silencios. Esa certeza empieza a desarrollarse como una raíz que encuentra la tierra adecuada para crecer. No crece hacia afuera primero, sino hacia adentro. Se hunde profundamente en el terreno sagrado de tu espíritu, despertando una fortaleza que quizá desconocías, una fortaleza que no se basa en tus logros ni en tu control, sino en la fidelidad de Dios, que permanece constante incluso cuando tú cambias, dudas o te detienes. Esta fortaleza interna se vuelve un fundamento silencioso, una base que sostiene tu interior mientras la vida se mueve alrededor de ti con todos sus tonos, formas y desafíos. La gracia que fluye sobre ti empieza a tocar pensamientos que antes te pesaban.
Los pensamientos que solían repetirse sin darte espacio ahora encuentran un límite natural, porque la presencia divina los rodea, los suaviza, los transforma. Aquellos pensamientos que antes eran fuente de angustia comienzan a perder su fuerza, no por negación, sino porque tu espíritu ha recibido una luz más grande que ellos. En esa luz, lo que te preocupaba deja de sentirse como una amenaza inamovible, y empieza a parecer algo que puede ser entregado en manos más sabias que las tuyas. Permite que esa luz continúe moviéndose por dentro. Se desliza como un hilo dorado que atraviesa cada emoción, cada recuerdo, cada inquietud. No deja ninguna parte olvidada, alcanza todo lo que necesita ser tocado. Y mientras lo hace, sientes que tu interior se vuelve más espacioso, más respirable, más libre. Ya no estás encerrado en el círculo estrecho de tus propios pensamientos, estás siendo llevado a una amplitud espiritual donde puedes ver la vida desde un punto más alto, un punto que no niega tus realidades, pero las reinterpreta desde la mirada de Dios. Tu espíritu empieza a reconocer que no todo lo que viviste fue un peso, hubo momentos donde Dios intervino sin que tú lo percibieras. Hubo situaciones donde fuiste guardado, decisiones donde recibiste sabiduría que no provenía de ti, días donde la fuerza apareció cuando pensabas que no podrías continuar. Esas memorias empiezan a iluminarse, no para idealizarlas, sino para recordarte que nunca has caminado abandonado, que incluso en el silencio Dios actuó, que incluso cuando sentías vacío, Él sostenía lo que tú no podías ver. Mientras esta comprensión se profundiza, algo en tu interior se afloja. Una tensión que quizá llevabas en lo más profundo del alma se libera con una lentitud amorosa, como si Dios la retirara con manos infinitamente cuidadosas, respetando cada proceso, cada emoción, cada límite. Y esa liberación no te deja frágil, te deja más estable, más claro, más consciente del amor que te rodea, más seguro de que tu alma es importante para el cielo. En esta profundidad espiritual, empiezas a notar un despertar de sensibilidad. Una sensibilidad que no te debilita, sino que te vuelve más perceptivo a lo divino. Ya no miras solo con los ojos físicos, ahora miras desde el corazón. Y en esa mirada, descubres que lo espiritual está más cerca de ti de lo que imaginabas. No está en un lugar lejano, está en tu respiración, en tu silencio, en tu pensamiento, en tu capacidad de sentir, en cada movimiento interior donde Dios susurra sin sonido pero con una fuerza que transforma. La presencia divina sigue moviéndose dentro de ti, no como una idea, sino como una realidad palpable que te acompaña en cada latido. Esa presencia empieza a reorganizar tu perspectiva, permitiendo que lo que antes parecía caótico tome forma, permitiendo que lo que antes te confundía empiece a aclararse, permitiendo que lo que antes te hería ahora sea motivo de aprendizaje, crecimiento o liberación. Esta reorganización interna no es rápida ni brusca, ocurre con suavidad, como un amanecer que ilumina primero lo más cercano y después lo más lejano. Tu corazón se vuelve más receptivo a esta obra invisible. Comienza a abrirse con mayor confianza, no porque todo esté resuelto, sino porque percibe que Dios está trabajando en lo que aún no comprendes. Esa apertura te permite respirar de un modo distinto, más profundo, más consciente, más conectado con la verdad de que no tienes que hacerlo todo solo. No tienes que sostener lo que te supera. No tienes que cargar lo que no te corresponde. Puedes descansar en la presencia que te envuelve con tanta delicadeza. En esta profundidad espiritual, empiezas a notar que Dios está tocando no solo tus emociones, sino también tu visión. La visión que tienes de tu presente, la visión que tienes de tu futuro, la visión que tienes de ti mismo. Y mientras esa visión se transforma, algo dentro de ti se endereza. Sientes que tu postura interna cambia, ya no estás inclinado por los pesos que antes te doblaban, sino que tu espíritu empieza a levantarse con una dignidad nueva, una dignidad que proviene de recordar que eres creación divina, que eres amado, que eres sostenido y que eres visto con un afecto imposible de medir. La voz interior que antes hablaba desde la preocupación ahora se suaviza. Se vuelve menos insistente. Se vuelve menos ruidosa. Y empiezas a escuchar otra voz, más profunda y más delicada, una voz que no exige, una voz que invita, una voz que te dice que puedes avanzar sin miedo porque no estás avanzando solo.
Esa voz te recuerda que la gracia no solo te acompaña, te capacita. Que el amor divino no solo te abraza, te transforma. Que la presencia de Dios no solo te sostiene, te guía hacia caminos que desconocías, pero que están llenos de propósito. La transformación interior continúa, como un proceso silencioso pero constante. En ese proceso, tu alma se vuelve más receptiva, más sensible a lo espiritual, más consciente de que lo invisible sostiene lo visible. Y mientras esta sensibilidad crece, sientes que estás siendo preparado para entender cosas que antes no podías entender, para ver más allá de lo evidente, para escuchar más allá de lo audible, para percibir movimientos espirituales que antes pasaban desapercibidos. Esta preparación no te presiona, te libera. Te libera del miedo a equivocarte, te libera de la necesidad de aprobación, te libera de la carga de tener que saber siempre qué hacer. Te libera de los pensamientos repetitivos que te atrapaban, de las emociones que te desgastaban, de las dudas que te inmovilizaban. Y en esa libertad, surge dentro de ti un deseo genuino de caminar de la mano de Dios, no desde la obligación, sino desde el descanso, desde la confianza, desde la seguridad interior de que estás sostenido por un amor más estable que cualquier fundamento humano. A medida que esta verdad espiritual se intensifica, tu alma comienza a experimentar algo parecido a un renacimiento. No un renacimiento emocional pasajero, sino uno profundo, auténtico, que se siente en lo más íntimo de tu ser. Es como si una nueva vida estuviera formándose dentro de ti, una vida más consciente, más ligera, más alineada con tu propósito, más conectada con el cielo. Una vida donde tu espíritu ya no se mueve por impulso, sino por dirección divina, donde tu mente ya no se deja arrastrar por la ansiedad, sino que se apoya en la paz, donde tu corazón ya no depende de la aprobación humana, sino del abrazo eterno del Creador. Y en esta expansión interior, tu espíritu empieza a reconocer que lo que está recibiendo no es solo consuelo, es preparación, es fortalecimiento, es alineación. Dios está moldeando tu interior para cosas que aún no has visto. Está limpiando espacios para llenarlos con nuevas ideas, nuevas fuerzas, nuevas capacidades, nuevas perspectivas. Está sanando grietas para que puedas sostener bendiciones que antes te habrían pesado demasiado. Está despertando sensibilidad espiritual para que puedas discernir puertas que Él abrirá más adelante. La presencia divina continúa fluyendo en ti como un río interminable, un río que no se detiene, un río que no se agota, un río que sigue avanzando hacia lugares donde tu alma necesita ser fortalecida. Y en ese fluir constante, descubres que tu espíritu se vuelve más firme, más estable, más lleno de convicciones que no nacen de argumentos, sino de encuentros. Encuentros con Dios, encuentros con su paz, encuentros con su voz, encuentros con su propósito. Nada de esto depende de que entiendas todo. Depende de que estés abierto, de que permitas que lo espiritual siga fluyendo sin resistencia, de que te dejes llevar por esta corriente divina que ha comenzado a transformar tu interior de manera tan profunda que incluso tú puedes sentirlo en tu respiración, en tus pensamientos, en tu descanso, en la manera en que tu corazón late con una serenidad nueva. Y desde esta profundidad, tu espíritu sigue expandiéndose hacia un estado donde la paz no es solo un visitante, sino un hogar. Un estado donde Dios no es solo una idea, sino una presencia viva y constante. Un estado donde la esperanza no es un concepto, sino una llama encendida que ilumina todo lo que toca dentro de ti. La delicadeza de Dios no es señal de fragilidad, es señal de poder. Un poder que no necesita imponerse para transformar, un poder que no necesita ruido para manifestarse, un poder que toca sin herir, que corrige sin humillar, que guía sin obligar. Esta forma divina de actuar sobre tu alma comienza a despertar en ti un respeto profundo por lo sagrado, una reverencia silenciosa que reconoce que estás siendo acompañado por algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Ese respeto espiritual se une con un sentimiento de gratitud que surge sin esfuerzo. Una gratitud que no depende de circunstancias favorables, sino de la conciencia misma de estar siendo sostenido, renovado y acompañado. Esa gratitud se vuelve una corriente tibia que recorre tu pecho, que suaviza tus emociones, que ilumina tus pensamientos, que te recuerda que la vida puede sentirse distinta cuando se mira desde la fe, desde la confianza, desde el descanso. Tu espíritu continúa expandiéndose en esta atmósfera divina, sintiendo que cada capa que se libera permite que más luz entre.
Esa luz toca tus expectativas, tus planes, tus deseos más profundos. No para anularlos, sino para purificarlos, para alinearlos con el propósito que Dios tiene para ti, un propósito que no es pequeño ni indiferente, sino diseñado con una precisión que tu mente no puede comprender, pero que tu alma reconoce cuando lo siente. En medio de esta expansión, empiezas a percibir que algo dentro de ti se fortalece, la confianza en el proceso. No en un proceso humano, sino en el proceso divino que te está transformando. Esa confianza es como una raíz que se afirma con profundidad, dándote una estabilidad que antes no encontrabas, permitiéndote sentirte seguro incluso cuando no lo entiendes todo, recordándote que no necesitas ver toda la senda para caminar con seguridad cuando Dios guía tus pasos. A medida que esta fortaleza se intensifica, el silencio interno se vuelve más significativo. Ya no es un silencio vacío, es un silencio lleno de presencia. Es un silencio donde el alma escucha, donde el espíritu se alinea, donde la mente descansa, donde el corazón se calma. Es un silencio que no pide palabras, porque está lleno de una comunicación más profunda, una comunicación que solo la presencia divina puede ofrecer. Y en ese silencio, una verdad se hace evidente dentro de ti: no estás solo, nunca lo estuviste. Incluso en tus momentos más oscuros, incluso en tus decisiones más difíciles, incluso en los días donde sentiste que nadie te entendía, Dios estuvo allí, sosteniendo lo invisible, guiando lo imperceptible, fortaleciendo lo interno, acompañando lo secreto, protegiendo lo que no sabías que necesitaba protección. Esa verdad cae sobre ti como una suave lluvia espiritual que refresca cada parte de tu ser. El reconocimiento de esta compañía divina despierta en ti un deseo nuevo: caminar más cerca de Dios. No desde la obligación, sino desde la experiencia. No desde la religión vacía, sino desde la relación viva. No desde la teoría, sino desde la vivencia. Ese deseo empieza a quemar suavemente en tu interior, no como un fuego que destruye, sino como un fuego que purifica, que da dirección, que transforma. Y mientras este fuego espiritual arde sin consumir, tu alma se endereza. Se vuelve más fuerte, más estable, más consciente de su valor. Ya no necesitas esconderte detrás de imágenes falsas ni aparentar perfección. Tu identidad espiritual empieza a sentirse más firme, más clara, más conectada con el diseño original que Dios siempre tuvo para ti. Todo tu interior se ordena hacia una dirección más elevada. Cada pensamiento encuentra su lugar, cada emoción encuentra su equilibrio, cada parte de ti encuentra un sentido renovado. El amor de Dios continúa moviéndose dentro de ti con una suavidad que abraza, con una fuerza que sostiene, con una luz que guía, con una sabiduría que tranquiliza. Y desde esta profundidad, tu espíritu continúa abriéndose, recibiendo, descansando, respirando, confiando, permitiendo que cada rincón de tu alma sea transformado por esta presencia divina que no se detiene, que no se cansa, que no se retira, que sigue trabajando en silencio, preparando tu interior para lo que Dios tiene reservado para tu vida. El movimiento interior que se fue desarrollando dentro de ti continúa extendiéndose con una delicadeza que te envuelve por completo, como si una corriente suave siguiera abriendo espacio en tu espíritu para que lo divino pueda avanzar sin impedimentos. Esta expansión no se siente apurada ni forzada, se mueve al ritmo exacto que tu alma puede recibir, respetando tus tiempos internos, tus procesos silenciosos y las capas profundas donde aún hay memorias, sensaciones o pensamientos que necesitan ser tocados con paciencia y amor. Mientras esta corriente espiritual avanza, notas que tu interior se vuelve más sensible a lo sagrado. No es una sensibilidad emocional, sino una percepción profunda de que algo santo está presente, algo que se reconoce más con el alma que con los sentidos. Esa presencia no llega para impresionarte, llega para acompañarte, para sostenerte, para recordarte que eres más que tus dudas y que hay una realidad más profunda que está tomando forma dentro de ti, una realidad que no depende de lo visible sino del encuentro espiritual que estás viviendo. La luz que fluye ahora por tu interior parece tener un movimiento propio, como si conociera exactamente qué lugares tocar primero, qué partes sanar, qué zonas necesitan claridad antes que otras. Tú no diriges esta luz,
simplemente la recibes. La sientes moverse con una precisión amorosa que solo Dios puede tener, una precisión que abraza tu humanidad sin imponer nada, que respeta tu historia sin ignorarla, que transforma lo que duele sin romper lo que necesitas conservar. Esa luz toca pensamientos que estaban escondidos detrás de hábitos, costumbres o viejos miedos. Pensamientos que quizá evitabas porque creías no tener fuerza para enfrentarlos. Pero ahora, cuando la luz divina los roza, empiezan a suavizarse, como si perdieran rigidez, como si su peso disminuyera de forma natural. No necesitas luchar contra ellos, simplemente empiezas a verlos desde una claridad nueva, desde una perspectiva que no te ataca, sino que te libera. A medida que esta claridad se profundiza, un silencio interior más puro comienza a formarse. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de significado, un silencio donde tu alma se siente escuchada sin necesidad de hablar, donde tus emociones encuentran un lugar donde reposar, donde tus pensamientos dejan de competir por tu atención. Este silencio se convierte en un santuario interno donde lo divino respira contigo, donde la presencia de Dios se vuelve más tangible aunque no tenga forma exterior. La respiración se vuelve más consciente, más pausada, más conectada con la paz que empieza a brotar desde dentro. Cada inhalación trae consigo una sensación de alivio, y cada exhalación libera parte de las tensiones que se acumulaban en tu pecho, en tu mente, en tu espíritu. Esa respiración se convierte en una oración sin palabras, una oración que sube desde tu interior hacia Dios sin que tengas que pronunciar nada. Es un encuentro silencioso, pero profundamente real. En este encuentro, sientes que tu espíritu comienza a confiar de un modo más profundo. Ya no es una confianza que depende de resultados o de circunstancias, es una confianza que nace de la presencia misma que te envuelve. Una confianza que te dice sin sonido que no tienes que tener todas las respuestas para estar en paz, que no tienes que entender cada paso para poder avanzar, que no estás obligado a cargar el mundo entero cuando Dios está dispuesto a cargarlo contigo y por ti. Esta confianza empieza a abrir memorias que necesitaban ser vistas desde otra luz. No para revivir el dolor, sino para liberarlo. No para recordar lo que lastimó, sino para permitir que Dios toque con su amor aquello que quedó atrapado en tus silencios. Y mientras esa luz toca esas memorias, las emociones que estaban adheridas a ellas comienzan a transformarse lentamente. No desaparecen de golpe, cambian de forma, pierden presión, se vuelven más livianas. Dentro de esta transformación interna, sientes que un nuevo orden empieza a establecerse. Es un orden espiritual que no responde a lógica humana, sino a la sabiduría divina que reorganiza tu interior para que puedas caminar con más libertad, más claridad y más fortaleza. Este orden no elimina tu historia, la redime, la purifica, la alinea con un propósito más grande que tú mismo. Y en esa alineación, descubres que lo que parecía caos empieza a revelar un sentido oculto, un sentido que solo se percibe cuando Dios lo ilumina. Tu corazón comienza a experimentar una suavidad nueva, una ternura interna que quizá habías perdido por el desgaste emocional o por las exigencias constantes de la vida. Esa ternura no es debilidad, es una señal de sanidad. Es la evidencia de que tus defensas internas están bajando lo suficiente como para permitir que la gracia entre en lugares que estaban cerrados. Y mientras esa gracia avanza, el corazón se siente más cálido, más ligero, más preparado para recibir amor, dirección, consuelo y verdad. La verdad que empieza a descender sobre tu espíritu no es dura ni fría, es una verdad que acaricia, que ilumina, que muestra con claridad pero sin condenar. Una verdad que te invita a dejar de luchar contra ti mismo, a dejar de exigirte lo imposible, a dejar de castigarte por lo que no puedes cambiar solo. Esta verdad trae descanso, porque te revela que Dios no te pide perfección, sino sinceridad, no te pide fuerza absoluta, sino un corazón dispuesto, no te pide control, sino confianza. A medida que esta verdad se instala, percibes que el amor divino empieza a sentirse más presente. No como una emoción intensa, sino como un estado del alma. Un estado donde sientes que no tienes que demostrar nada, donde sientes que eres aceptado tal como eres en este instante, sin máscaras, sin defensas, sin apariencias.
Ese amor te envuelve como un manto que protege lo frágil, que calienta lo frío, que ilumina lo oscuro, que sostiene lo que temblaba. En esta atmósfera de amor, las dudas que antes te perseguían comienzan a perder fuerza. No se desvanecen del todo, pero dejan de dirigir tus pensamientos. Dejan de controlar tus decisiones. Dejan de ocupar el centro de tu interior. Y en su lugar, empieza a nacer una seguridad suave, una seguridad que no viene de tus capacidades, sino de la certeza de que Dios está contigo en cada instante, incluso en los aspectos de tu vida que aún no entiendes. Tu alma empieza a liberarse de expectativas que te presionaban. Expectativas propias, expectativas ajenas, expectativas marcadas por experiencias pasadas. Todas se disuelven poco a poco, como si una brisa cálida las tomara una por una y las llevara lejos, liberando un espacio interno que ahora se siente más amplio, más oxigenado, más tranquilo. En ese espacio, la gracia tiene libertad para expandirse. La expansión continúa, y con ella surge una nueva sensibilidad hacia la voz interior que Dios despierta en ti. Esta voz no grita, susurra. No exige, invita. No confunde, aclara. Y mientras la escuchas silenciosamente, descubrís que siempre estuvo allí, pero otras voces interiores la opacaban. Ahora que esas voces han disminuido, la voz divina se vuelve más reconocible, más cercana, más íntima. Esa voz te recuerda que no estás viviendo sin guía. Te recuerda que tus pasos están siendo acompañados incluso cuando te parecen inciertos. Te recuerda que el amor de Dios no fluctúa según tu estado emocional. Te recuerda que hay propósito en los días luminosos y en los días oscuros. Te recuerda que no necesitas esforzarte para merecer ese amor, ya es tuyo, ya fue entregado, ya te pertenece. En esta profundidad, el espíritu comienza a anhelar algo más, la verdadera paz. No una paz superficial, no una paz condicionada, no una paz basada en circunstancias externas. Una paz interior que se mantiene incluso cuando lo externo se mueve. Una paz que se basa en la presencia de Dios, no en la ausencia de problemas. Una paz que se convierte en una fortaleza silenciosa, en un refugio donde puedes entrar en cualquier momento, sin importar lo que esté pasando alrededor. Esa paz comienza a rellenar los espacios internos donde antes había ansiedad, miedo o inseguridad. No lo hace con brusquedad, sino con una suavidad persistente. Una suavidad que te envuelve como un abrazo continuo que no se detiene, que te recuerda que no tienes que anticipar todos los escenarios posibles, que no tienes que descifrar cada detalle, que no tienes que resolver 100 cosas al mismo tiempo. Basta con estar aquí, en este instante, permitiendo que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Mientras esta paz fluye, algo en tu interior empieza a despertar, la esperanza. No una esperanza frágil o ilusoria, sino una esperanza firme, profunda, que se enraiza en la certeza de que Dios está actuando en los lugares que tú no ves, que está abriendo caminos donde no imaginabas que había posibilidades, que está ordenando situaciones que parecían caóticas, que está preparando encuentros, respuestas, oportunidades y silencios que serán necesarios para tu historia. Esta esperanza se convierte en un fuego suave que calienta el centro de tu pecho. No un fuego que quema, sino un fuego que ilumina desde adentro, que empuja la oscuridad, que transforma el agotamiento en expectativa, que despierta tu espíritu para que pueda ver más allá del momento presente. Ese fuego te recuerda que no todo está dicho, que no todo está cerrado, que no todo está perdido. Hay capítulos nuevos que el cielo aún no ha revelado. La calma que se fue formando dentro de ti continúa expandiéndose con una suavidad que transforma incluso las zonas más silenciosas de tu alma. No es una calma que nace de ignorar la realidad, sino de comprender que la presencia divina permanece estable incluso cuando todo alrededor cambia. Esa estabilidad se vuelve un refugio interior, un espacio donde puedes descansar sin explicar nada, sin justificarte, sin apresurarte. Solo estar. Solo respirar. Solo permitir que Dios, con su amor inmenso, siga obrando en lo más íntimo de tu ser. En ese espacio profundo, la vida adquiere un matiz distinto.
Lo que antes te parecía confuso comienza a ordenarse en un nivel espiritual que no depende de lógica ni esfuerzo humano. Es como si una luz suave descendiera sobre tus pensamientos y los alineara uno por uno, hasta que aquello que te oprimía deja de tener el mismo peso. No es que desaparezca de inmediato, es que ya no gobierna tu interior. Algo más grande lo abraza. Algo más grande lo sostiene. Algo más grande lo transforma desde adentro. La respiración se hace más consciente y más ligera. Cada inhalación te recuerda que la gracia es un don continuo que llega sin interrupción. Cada exhalación libera lo que ya no necesitas, lo que no te pertenece, lo que no edifica tu espíritu. Y mientras respiras así, con este ritmo más profundo, notas que tu corazón empieza a percibir la vida con una claridad que no viene de ti, sino del toque silencioso de Dios envolviendo cada parte de tu ser. Sientes que la paz no solo está en ti, sino que nace de ti, como si algo se hubiera alineado entre tu espíritu y la presencia divina. Esa alineación despierta una sensibilidad interna que te permite reconocer la voz silenciosa con la que Dios guía tus pasos. No necesitas señales estruendosas, basta un susurro en tu interior, una impresión que se posa sobre tu pensamiento, una ternura que aparece sin razón aparente y te recuerda que no estás avanzando solo. En esta profundidad suave y transformadora, percibes que Dios continúa haciendo un trabajo invisible pero constante. Un trabajo que fortalece lo que estaba débil, que reconcilia lo que estaba dividido, que ilumina lo que estaba en sombra. Y mientras ese trabajo ocurre, entiendes que este momento no es un simple instante de oración, es un retorno a tu centro espiritual, un regreso a la verdad más pura de tu existencia, un abrazo silencioso donde tu alma se reconoce amada, sostenida y acompañada. Y así, con esta claridad que ahora se expande desde dentro, permites que tu espíritu descanse en la certeza de que Dios está aquí, obrando, moviendo, restaurando y guiando cada paso de tu camino, aún antes de que puedas comprenderlo por completo. Con esta confianza que se vuelve refugio, con esta paz que se vuelve fuerza, con esta luz que se vuelve guía, entregas internamente todo lo que sigue por venir, sabiendo que estás envuelto por un amor que nada puede quebrar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo del día. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40 versículo 31. Hay momentos en la vida donde el cansancio no es solo físico, sino espiritual. Hay días en los que te levantas, aunque tu cuerpo se mueve, tu alma siente un peso que no sabes cómo explicar. No es tristeza, no es desánimo, no es falta de deseo. Es una fatiga interior que aparece cuando has estado luchando demasiado tiempo con tus propias fuerzas. Y es precisamente allí donde este versículo llega como una voz que te abraza por dentro, una voz que te dice que no necesitas sostenerlo todo solo, que no tienes por qué cargar más de lo que tu espíritu puede manejar, que no eres débil por sentirte agotado, sino humano y profundamente amado por Dios. Cuando Isaías declara que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, está revelando un misterio espiritual. La fortaleza verdadera no nace del esfuerzo, sino de la espera. La espera no es pasividad, es un acto profundo de confianza que abre la puerta para que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Es rendir tus cargas, tus planes, tus preguntas, tus silencios, tu cansancio y tus deseos delante de Él, confiando en que su tiempo es perfecto, su sabiduría es infinita y su amor es estable incluso cuando tu vida parece inestable. Esperar en Dios es permitir que su presencia penetre donde no llega tu control. Es dejar que su paz respire por dentro cuando la tuya se agota. Es entender que hay batallas que no se ganan corriendo más rápido, sino deteniéndote lo suficiente para permitir que el cielo luche por ti. Y es en ese detenerse interior donde ocurre la renovación. Una renovación que no es emocional ni pasajera, sino profunda, estable y restauradora. Cuando la Escritura dice que levantarán alas como las águilas, describe un tipo de vida espiritual que no se queda atrapada en lo terreno, en el miedo, en la duda o en el agotamiento. El águila no lucha contra el viento, lo utiliza. No se cansa tratando de escapar de la tormenta, se eleva por encima de ella.
Dios quiere llevarte a ese nivel, donde tus problemas ya no te controlen, sino que te impulsen hacia un encuentro más profundo con Él. Donde lo que antes te agobiaba pierda fuerza, porque ahora tu mirada está puesta más arriba, más allá, más profundamente en Dios. Y cuando dice correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, está hablando de una fortaleza sobrenatural, una fortaleza que aparece cuando la tuya termina, una fortaleza que no depende de lo que tienes, sino de aquel que te sostiene. Esto no significa que nunca sentirás cansancio, sino que ese cansancio nunca podrá vencerte. Dios promete que sus hijos tienen acceso a una energía interior que viene del Espíritu, una energía que levanta, que impulsa, que restaura, que abraza y que sostiene incluso cuando la vida externa no cambia. Hoy, este versículo te recuerda algo esencial: no estás llamado a vivir desgastado, sino renovado. No estás llamado a sobrevivir a los días, sino a volar sobre ellos. No estás llamado a cargar tus luchas solo, sino a entregarlas en manos del Dios que nunca se debilita y nunca se detiene. Todo lo que necesitas está disponible en su presencia: fuerza, claridad, descanso, valor, esperanza y una paz que no depende de circunstancias. Por eso, en esta mañana, recibe esta palabra no como una frase bonita, sino como una invitación del cielo para regresar a tu fuente. Deja que Dios renueve lo que se agotó, que restaure lo que se quebró, que fortalezca lo que se debilitó, que ilumine lo que se oscureció. Espera en Él, confía en Él, descansa en Él. Y verás cómo, incluso sin saber cómo, tus alas se abrirán otra vez y tu espíritu volverá a volar. Gracias por acompañarnos en este momento de reflexión y palabra viva. Si esta oración tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este mensaje con alguien que necesite fuerza y esperanza hoy. Que la paz de Dios te envuelva, te fortalezca y te acompañe en cada paso. Nos vemos en la próxima oración, en Oración de Fe en Dios, donde cada día buscamos la presencia del Señor y encontramos descanso en su amor.